Bueno, pues empezamos esta primera mesa. La verdad es que lo tenemos complicado, ¿no? Después de la magnífica conferencia de Javier, pues lo vamos a tener complicado. Bueno, lo primero quería agradecer a la Asociación Salud Mental en Ares por su impulso, por su, como decía antes el gerente, por su valentía para tratar un tema como el suicidio, para meter también a los medios de comunicación, ¿no?, en este debate, en este foro, ¿no?, que yo creo que, como se ha comentado al principio, pues es fundamental, ¿no? Esta primera mesa, cuando estuvimos hablando, ¿no?, en las distintas reuniones para organizarla, pensamos que teníamos que tener esta primera mesa, una mesa técnica, y posteriormente la mesa de comunicación, y entremezclada con las conferencias que hemos empezado ya y que vamos a tener a continuación. Y bueno, pues esta es la primera mesa técnica para abordar el suicidio en nuestra sociedad actual. Para ello tenemos tres magníficos ponentes. En primer lugar, ya nos han presentado Mercedes Navío, como decía el gerente, escritora de éxito además, con su último libro, psiquiatra y para mí pues compañera de residencia, porque nos formamos juntos como residentes en el Hospital Ramón y Cajal y por tanto nos conocemos desde hace muchos años. Pero sobre todo, y por lo que está aquí, aparte de por ser la jefa de Nacho, de gerente, y directora de salud mental y de toda la atención especializada, es porque a lo que ella ha dedicado su vida profesional, aparte de la gestión, es al suicidio. Cuando vamos a congresos nacionales, siempre se habla del modelo de Madrid, del modelo con el famoso, siempre te hablan del modelo, del programa ASUI, que diseñó... ¿No se me oye? Que diseñó ella hace ya más de 10 años y que es un referente en la prevención del suicidio. Contamos también con Paula García Valverde, psicóloga general sanitaria, divulgadora, conferenciante y especialista en trastorno mental grave y suicidio y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, ¿no?, de la UNIR. Y Agustina Crespo, a mi derecha, trabajadora social, miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid y trabaja como técnico, llevando toda la parte asistencial y coordinación de los trabajadores sociales de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones. Bueno, la idea es que vamos a hacer un debate lo más ágil posible, intentamos dejar luego un tiempo para participación del público. Y la primera pregunta que os quería lanzar, abierta, bueno, ¿cómo creéis que ha cambiado la percepción del suicidio en nuestra sociedad? Y tanto desde un punto de vista social como también institucional, vuestras respectivas responsabilidades institucionales, ¿cómo veis que ha cambiado? Mercedes, por favor. Bueno, quedando mucho por hacer todavía en materia de prevención de suicidio, y vamos, yo lo digo con frecuencia, a pesar de que en Madrid tengamos tasas globalmente por debajo de la media nacional, internacional, jamás vamos a poder ser autocomplacientes mientras haya un solo suicidio que se produzca aquí, que podamos evitar. Y sentada esta premisa, para que nada de lo que diga en adelante pueda ser no referido a la misma, sabiendo que tenemos todavía mucho por delante, yo creo que en este 2024 muchos de los que llevamos mucho tiempo trabajando en prevención de suicidio sabemos, a veces nos resulta casi impensable, que podamos estar asistiendo a un tiempo en el que haya tantas ocasiones, haya tantas personas comprometidas, haya tantos medios de comunicación haciéndose eco de la importancia de la salud mental en general en el debate público y en particular de la prevención del suicidio.
Cuando yo comencé a trabajar en prevención de suicidio, que fue por allá por 2008, esto era completamente impensable. O sea, éramos muy poquitos los que en aquel momento nos dedicábamos a ello. En general no estábamos especialmente bien vistos. No voy a entrar ahora en consideraciones porque creo que lo más importante de la prevención es que todos estamos llamados a ella, independientemente de en qué momento nos sumemos a esta actuación y desde dónde. Yo creo que a esta causa noble todos somos bienvenidos, nadie es culpable y todos somos corresponsables. No obstante, aún llevando ya mucho tiempo trabajando y aún habiendo sido impensable que pudiéramos estar viviendo un momento como este y que todavía tenemos mucho trabajo por delante, a mí me gustaría, Javier, hacer un recordatorio de algunas personas que nos precedieron en este trabajo, ¿no? En este trabajo, tanto en el ámbito de lo clínico como en el ámbito de la difusión, la divulgación y el traslado a la sociedad y a los medios de la importancia del mismo. Y estoy pensando en concreto en Carmen Tejero. Carmen Tejero, para quien no la conozca, fue una psiquiatra del Hospital de San Pau que estuvo trabajando en el primer programa de prevención de suicidio monográfico pues hace fácilmente más de 30 años. De hecho, yo creo que la primera actuación en medios que hubo con un cierto impacto fue, si no mal recuerdo, en un informe semanal en el que se hablaba de ese programa y en el que ella lo hacía con un compromiso que se traducía con una autenticidad que yo creo que es la que preside a aquellos que realmente sirven a las causas y no a aquellos que, afortunadamente muy poquitos, pretenden servirse de ellas. Y bueno, pues desde ahí también ese pequeño homenaje a Víctor Pérez Sola, que también trabajaba y sigue trabajando en prevención de suicidio. Creo que es muy importante agradecer la herencia que recibimos y creo que también es muy importante de cara a ver hacia dónde vamos, cuál es el legado que vamos a entregar. Así que, desde luego, soy optimista y estoy agradecida y soy muy consciente de que, aunque hemos recorrido un camino prolongado, todavía nos quedan retos por acometer conjuntamente. Sí, bueno, precisamente una jornada como esta, en esa época, sería absolutamente impensable, ¿no? Que estuviéramos hablando de suicidio en un foro abierto. Yo creo que efectivamente, vamos, y ahí también los supervivientes tuvieron mucho que decir desde el principio. Estoy pensando en Cecilia Borrás, en Tesás, estoy pensando en Carlos Soto, aquí en Madrid, entre otros, ¿no? Y efectivamente no eran frecuentes jornadas como las que hoy nos reúnen. Paula. Es verdad que yo creo que estamos ya en el paso 1, que es darnos cuenta de que esto es una realidad, que nos afecta, que esto existe, ¿no? Y Javi antes lo ha dicho, ¿no? No sabemos qué nos va a deparar el futuro, nadie se esperaba una pandemia mundial, que estuviéramos unas semanitas confinados en casa, y si una cosa buena ha traído ha sido precisamente, pues como salud mental es una cosa humana, nos pasa a todos y todas podemos vernos afectados por ello en algún momento, pues yo creo que se ha roto esta barrera de, ok, es necesario hablar de esto, porque como nos pasa a todos, y no solamente a unos pocos, pues creo que esto es importante que se aborde. Creo que también los jóvenes tienen mucho que aportar, ¿no? Y yo creo que es una generación maravillosa la que viene, la que está, ¿no? Que hay como mucha reticencia a los Z. Y yo creo que si una cosa buena traen las nuevas generaciones, ¿no? o los millennials, si me permitís también, es el que, bueno, pues ya que esto sucede, vamos a hablar de ello y vamos a hablar mogollón de ello, ¿no? Y a mí me encanta ver que cada vez hay más canales en YouTube, en Instagram, en TikTok, que hablan sobre salud mental, ¿no? Entonces es verdad que estamos en este momento de ser conscientes, de casi hacernos responsables todos, ¿no? Porque ciertamente todos y todas tenemos nuestra responsabilidad en la prevención del suicidio, pero ahora estamos yo creo, ¿no? ¿Y ahora qué?
¿no? Es como, vale, esto es un poco lo que está sucediendo, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Ahora cómo se hace? ¿No? Entonces yo creo que estamos un poco en esto. Creo que los profesionales tenemos una responsabilidad muy grande, tenemos bueno, yo pienso una responsabilidad maravillosa de la que espero que disfrutemos muchos años, ¿no? Que ojalá no hiciera falta, pero ya que estamos vamos a hacerlo con respeto, con rigor y con amor. Pero creo que también la sociedad tiene un papel muy grande, así como, ¿no? A menudo decimos, es que los políticos, es verdad que la parte política tiene su responsabilidad, la sociedad tenemos nuestra responsabilidad también, los supervivientes tienen un papel clave, ¿no? Y sin embargo no se le da a veces tanta visibilidad porque hablamos efectivamente de cuántas muertes por suicidio hay cada año, pero no hablamos de la cantidad de intentos de suicidio que hay, no hablamos de la cantidad de autolesiones, no hablamos del sufrimiento y no hablamos de los familiares, no hablamos de la gente que acompaña en esto, ¿no? Y decir, es que ya no es solamente la gente que desgraciadamente fallece, sino todo lo que queda después. Porque alguna vez sí se habla de, bueno, cuántos supervivientes hay, ¿no? Se calcula una media, tantos fallecidos, tantos supervivientes, pero es que eso no caduca. Ese dolor viene año tras año y yo creo que esto también va a ser una parte que haya que abordar con el ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora tenemos que ponernos manos a la obra en la prevención. Es verdad que yo soy positiva, también creo que se está haciendo un trabajo de intervención maravilloso, ¿no? Y hay un grupo ahora que está generando el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, pero creo que también nos queda mucho por hacer, ya no solamente en la prevención y en la intervención, sino también en la posvención, ¿no? Y ahora que ha pasado, ¿qué hacemos también? Porque no olvidemos que saber acompañar en la posvención también es saber prevenir. Entonces, bueno, yo creo que esto está cambiando y estamos en él, y ahora que, ¿no? La buena noticia es que todos podemos sumar, ¿no? Que todas podemos poner nuestro granito de arena, como hoy se está diciendo. Sí, que no sé, es difícil actuar sobre algo cuando es visible, ¿no? Y que eso, pues el cambio de visibilización, ¿no? Pues ha sido muy importante, ¿no? Y ahora que... Agustina, ¿no? La visión, el cambio del suicidio en esta sociedad. Yo de una zona rural, cuando era adolescente, que es cuando te haces ya como más idea de lo que está pasando en tu comunidad, eran situaciones comentadas desde el silencio, desde la voz baja, desde el sufrimiento interno de las familias, que en aquel momento, que ya ha pasado años porque ya tenemos canas, como decía el compañero, las creencias religiosas formaban también parte de esa parte de no comentado y de silencio, ¿no? Bueno, después de muchos años en la salud mental, pues evidentemente te tienes que enfrentar con lo que las personas a las que atendemos nos comentan y nos cuentan en sus discursos narrativos en la consulta. Yo soy trabajadora social antes que técnica en la oficina regional y cómo organizar y cómo pensar cómo vamos a poder ayudar dentro de ese discurso, cuando muchas veces, bueno, pues si no fuera por la formación continuada que tenemos los profesionales, cuando yo no procedo de la parte clínica, ¿no? De la parte de la intervención clínica, cómo organizar esa atención para hacer visible ese sufrimiento tanto dentro de los equipos multiprofesionales como de los otros áreas en donde puede estar desenvolviéndose la persona, ¿no? Yo creo que ese cambio de poder hablar con el otro de lo que está pasando también en tu consulta, ¿no? A través de la supervisión, de la coordinación, de los casos que evidentemente hay que realizar en el ámbito de la salud mental, pues te hace poder tener otras herramientas diferentes para visualizar que esto no es un daño único de la persona, sino que afecta a familias y que afecta a las comunidades en las que vivimos, ¿no? Y esas comunidades en las que vivimos tenemos que intentar que todo entre, ¿no? Que entre la diversidad del diálogo que expresa el otro, que podamos integrar el dolor, que podamos integrar a lo mejor las expectativas no logradas, ¿no? De tu familia, de ti como persona. Y todo eso ha ido, yo creo, permitiendo que vayamos aumentando en visibilidad también, ¿no? Indudablemente ha habido, bueno, pues el plan
mundial de la prevención del suicidio, que lo hizo Naciones Unidas en el 2014, y que eso también empezó, aparte de lo que ha ido comentando Mercedes, de personas que han hablado y con las que he tenido en algún momento algún tipo de conversación, poder ir organizando que la atención sea de una manera más humanista y más holística, ¿no? Y eso también permite una visibilización. Bueno, hablamos de la visibilización del problema del suicidio, ¿no? Muchas veces hablamos, siempre cuando empieza una conferencia sobre el suicidio, ¿no? Es un problema de salud pública de primera magnitud, ¿no? Se comentan pues, los datos que nos han aportado al principio Inés y también Javier. Pero realmente, ¿cómo estamos? Aquí quería que, bueno, pues hablemos un poco de la situación del suicidio en el mundo, en España, en Madrid. Estamos en una... Realmente se han disparado las tasas de suicidio, y aquí hablo de mortalidad por suicidio, ¿no? De fallecidos. Realmente es una situación alarmante. Bueno, ¿en qué grupos de población, ¿no? Esto Mercedes además es una experta que, como decíamos, lleva muchos años y podemos no solo aportar información, sino también comentar. Mercedes. Bueno, lo anticipaba previamente. Yo creo que el problema del suicidio concebido como problema de salud pública es una realidad que, independientemente de los números, y siendo prevenible y evitable, que creo que eso es especialmente importante, nos concierne a todos, y el hecho de que yo pueda establecer ahora una cierta jerarquía numérica o estadística en cuanto a cuál es nuestro contexto. La Comunidad de Madrid históricamente tiene las tasas de suicidio más bajas de España. España tiene históricamente, con carácter general, porque es verdad que hay diferencias a veces muy notables entre comunidades autónomas, pero en promedio está por debajo de países como el norte de Europa, Japón, determinados estados de Estados Unidos, pero al final son más de 4.000 personas las que se quitan la vida todos los años en España. Y como se ha mencionado previamente, algo más de una persona al día quienes se quitan la vida. Entonces, mi perspectiva en este sentido es siempre la de huir del catastrofismo apocalíptico, pero la de encarnar siempre esas cifras en personas concretas y en sus familias, porque el sufrimiento que dejan y el que han experimentado aquellos que se suicidaron, pues, en fin, es en última instancia lo que nos motiva, ¿no? a intentar prevenirlo, a intentar que no vuelva a suceder. Y todos los que nos dedicamos a esto, de una u otra forma hemos sido tocados, personal o profesionalmente, y es por eso por lo que fundamentalmente nos dedicamos a ello. No obstante, cuando se hacen planteamientos que simplifican el fenómeno e intentan atribuir una causa única al mismo, con carácter lineal, cuando se hacen planteamientos en los que se considera que ha habido un incremento exponencial del mismo como fenómeno, yo creo que tenemos que ser muy rigurosos. Y tenemos que serlo por respeto fundamentalmente a las personas, porque la importancia de la prevención del suicidio está ya más que justificada con los números que hay. No necesitamos ni un suicidio más para que esté más que justificado todos los esfuerzos en materia de prevención desde todos los ámbitos, con carácter multinivel, como preconiza la Organización Mundial de Salud y como hemos realizado y estamos implementando, en concreto en la Comunidad de Madrid, nuestro plan de prevención de suicidio, en el que están interviniendo todas las consejerías, el conjunto de las administraciones, empezando por la municipal como administración de cercanía, hoy que estamos aquí en San Fernando de Henares, por supuesto todo el tercer sector,
el ámbito educativo, el ámbito de las familias, todos absolutamente, los medios de comunicación que también están aquí hoy, todos, ¿no? Entonces, mi respuesta, Javier, no es una ilusión de la pregunta. Es decir, tenemos un problema, estamos acometiéndolo y tenemos retos por delante todavía y claros márgenes de mejora, aunque tenemos también un camino recorrido. No estamos en una situación que podamos denominar catastrofista cuando hablamos exclusivamente de números, pero me niego a hablar solo de números cuando hablamos del suicidio como problema de salud pública, que además es prevenible y evitable, y como lo sabemos, pues vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, en términos de tasa por habitante, no en términos absolutos, en términos de tasa por habitante, podríamos decir que ha habido oscilaciones, pero no un incremento neto en tasa que podamos identificar como una clara tendencia. Lo cual, insisto, no es ningún consuelo ni ninguna disminución de la dimensión del problema y del compromiso de la responsabilidad que todos tenemos que tener, y obviamente los que más responsabilidad tenemos, pues con mucho más motivo para lograr reducir las tasas y, si es posible, como digo, pues combatir el final de esta guerra que tanto sufrimiento tiene. Pues fíjate que yo iba a ir un poco así por lo mismo, ¿no? Que en 2023 se registraron algunas muertes menos, porque en 2022 murieron más de 4.000 personas por suicidio. En 2023 no llegaron y al principio parecía que eso eran buenas noticias, pero yo creo que no son buenas noticias, ¿no? Precisamente por lo que dice Mercedes, no debemos ser complacientes. El año pasado el suicidio ya no era la primera causa externa de muerte, porque la primera fueron las caídas accidentales y la tercera los ahogamientos, las sumersiones y los sofocos. Y dices, bueno, pues si estamos en empezar a hacernos cargo de que el suicidio es una realidad que ya no podemos seguir eludiendo y que tenemos que abordar, pues vamos a hacerlo bien y vamos a empezar registrando como tales las muertes que suceden por suicidio, ¿no? ¿Cuántas hay detrás de los accidentes de coche? ¿Cuántas hay detrás de estas caídas accidentales, de estos ahogamientos, ¿no? de complicaciones médicas a veces? Y a lo mejor no nos estamos haciendo cargo. No digo esto precisamente pues por tener como un mensaje alarmista, sino que ya que vamos a hacerlo bien y vamos a hacernos cargo de todo, ¿no? Igual que decía que nos debemos hacer cargo de los sobrevivientes y hacernos cargo de la persona que sufre, ¿no? de las primeras personas, y encargarnos también de acompañar a los supervivientes, creo que debemos hacernos cargo de todo, el pack completo. Es verdad que hablamos, por suerte, ¿no? Hablando un poco de las juventudes, hablamos y nos preocupamos por la cantidad de fallecimientos que hay en población joven, ¿no? Hablamos de las cifras de cuántos jóvenes fallecen entre 15 y 29 años. Nos asustan, nos preocupan, nos entristecen los fallecimientos de niños y niñas menores de 15 años. Creo que también es importante que vayamos casi a la otra punta, ¿no? de la campana de Gauss, y es que nos preocupemos de nuestros mayores, porque no perdamos de vista que más de 1.000 muertes al año por suicidio se producen en población mayor de 70 años. Y también debemos hacernos cargo de ello, ¿no? Por suerte, a raíz de la pandemia, y digo por suerte, entendedme, estamos hablando mucho de la soledad no deseada, de esta soledad que sufren las personas mayores, de la soledad no deseada que sufren las personas afectadas de un trastorno mental, ¿no? Quienes estamos en el movimiento asociativo y en el tercer sector sabemos precisamente de lo que estamos hablando, o sabemos de la soledad o del estigma que sufren también otras minorías. Pues yo creo que también debemos hacernos cargo de esto, porque aunque a lo mejor no son tantas las muertes por suicidio, pueden parecer no tantas, vamos a hacer que esto no vaya más, ¿no? Y vamos a prevenirlo, ¿no? Y todas las que podamos evitar, esto es nuestro acometido, ¿no? Un poco como decía Javi antes, esto debe ser de alguna manera pues, el proyecto de muchos, insisto, porque esto es responsabilidad de todos. Entonces, es verdad que estamos en el paso 1, queda mucho por hacer, pero ya que vamos a hacerlo bien, y vamos a atender. Vamos al pack completo. Has dicho una cosa muy interesante, porque además yo creo que es un poco desconocida por el público en general,
porque se habla mucho ahora, hablaba de los grupos de población, ¿no? Y podemos tratar ese tema. Se habla mucho del suicidio adolescente, de que los adolescentes se quitan la vida, ¿no? Pero realmente las tasas son incomparables con las personas mayores, ¿no? El suicidio se dispara, la tasa de mortalidad por suicidio se dispara con la edad, ¿no? Y hay todos los factores, ¿no? Y sin embargo no se habla del suicidio en la persona mayor, ¿no? Se habla más de, ¿no? Hacer visible, ¿no? Todo esto que plantea, como los factores que pueden estar influyendo, el envejecimiento, la soledad, la enfermedad física, la enfermedad mental, ¿no? Y el suicidio de la persona mayor, ¿no? Nos preguntamos y debemos preguntarnos qué lleva a una persona joven a decidir acabar con su vida, pero preguntémonos también qué le lleva a una persona que ha sobrevivido a la guerra, a la posguerra, al franquismo, a ya no sé cuántas crisis llevamos, a la enfermedad, a las pérdidas, es decir, y con más de 70 años decido que hasta aquí, ¿no? Es decir, pues es que esta pregunta también debe preocuparnos, pero para llevar a la acción, no para dejarnos también en esta parálisis por análisis. Sí. Bueno, yo datos no voy a aportar, voy a hablar un poquito de cómo es esa interdependencia positiva que tenemos como comunidad y que necesitamos ser capaces para favorecer que los datos no vayan a más, en que podamos integrar todo lo que tiene que ver con las diferencias, ¿no? Con la diversidad, con las realidades que tiene cada individuo y cada familia, y también con las circunstancias, no solamente a nivel individuo, sino también por grupos de edad, que es donde se reflejan luego los datos, ¿no? Poder prever que la persona pueda tener las habilidades y las herramientas para que cuando surge una situación de riesgo importante socioemocional, pues que sean capaces de poder pedir ayuda, ver qué canal de ayuda pueden tener más accesibilidad a que pueda la persona llevar, porque muchas veces lo que descoloca, o lo que yo creo que descoloca, es que las expectativas de las que nos hablaba antes José son muy altas para lo que uno puede hacer en su recorrido de vida, por las circunstancias que tiene. Entonces, una manera también de que está pasando con esto, con el suicidio, tiene que ver con estas dificultades, ¿no? con estos contextos en los que nos movemos. Evidentemente hay situaciones que se presentan en la vida que además no tienes herramientas, o tu familia no te ha podido dar herramientas, o la sociedad no te ha proporcionado herramientas, pues llegas a un dolor inaguantable, de desesperanza, como dice el doctor Rocamora, con el que he trabajado cerca muchos años y que ha tenido el teléfono de la esperanza históricamente ahí en primera línea, que eso hace que se produzca un desequilibrio y ese desequilibrio nos lleve a una ideación, a una conducta o a un acto suicidio. En realidad es un conjunto de multifactores que afectan, ¿no? Entonces, ¿cómo no pasar a seguir alarmándonos con esto? Pues haciendo que algunas cosas podamos estar más alertas, ¿no? Precisamente la siguiente pregunta que quería plantear era sobre los factores, ¿no? Yo, cada vez que me llega una solicitud, una derivación de atención primaria de alguna segunda víctima de suicidio, algún familiar, les llamo personalmente para poder asignar, porque a veces viene la familia y organizamos un poco esa atención. Y luego también orientación a servicios específicos, ¿no? De prevención de atención a las víctimas, a las segundas víctimas. Pero les llamo e intento enterarme de quién ha sido la persona fallecida para intentar entender, lo busco, investigo, si había consultado con su médico, si era paciente nuestro, si tal, ¿no? Porque detrás de cada víctima hay diferentes factores que han podido influir, ¿no? Y a mí me sigue pareciendo, sorprendiendo, impresionando un poco el evento, ¿no? Entonces, pues sabemos mucho sobre los factores implicados, pero quería centrarme un poquito en esto
los factores que están implicados en el suicidio, ¿no? Tenemos psiquiatra, trabajador social, psicólogo. Nos centramos un poquito, cada uno un poco en su experiencia, en su parte de especialización. Bueno, los factores de riesgo del suicidio como fenómeno complejo y multifactorial son conocidos. Lo que sucede es que una parte importante de ellos tienen lo que llamamos una baja capacidad predictiva individual. Es decir, sabemos, y se ha mencionado previamente, que con carácter general las personas de más edad consuman el suicidio más que los jóvenes, aunque los jóvenes lo intenten más. Sabemos que con carácter general los varones consuman más el suicidio, aunque las mujeres con carácter general también lo intenten más. Y en esto también tenemos que, en fin, habría matizaciones que hacer, que ahora por una cuestión de tiempo no me voy a extender. Sabemos que detrás de un porcentaje muy elevado de suicidios consumados hay trastornos mentales. Podemos cifrarlo en el 90%, es probablemente la evidencia bibliográfica más repetida. Y dentro de ellos sabemos que la depresión, con carácter general, por una cuestión de prevalencia, es la que más presente está. Pero hay otras patologías en las que este riesgo es especialmente relevante. Por una cuestión numérica de prevalencia, las adicciones y particularmente el alcohol es probablemente la segunda. Como factores intercurrentes que inciden en las dos dimensiones fundamentales de la visión en túnel y la conducta suicida. Una que tiene que ver con el carácter depresógeno, con la capacidad de experimentar la tristeza, la desesperanza, la dimensión de la desesperanza es especialmente relevante a la hora de predecir el riesgo de suicidio. También ahí nos encontramos con la otra gran parte, que es la del paso al acto. Y en el paso al acto está todo lo que tiene que ver con aquello que o bien como punto de partida tiene la impulsividad incrementada, o bien porque haya una desinhibición. Por ejemplo, las drogas, como carácter general, los estimulantes son también facilitadores de ese paso al acto, cuando no tan depresógenos como por ejemplo en el caso de la cocaína. Luego hay otra serie de diagnósticos también especialmente presentes, quizá con otras características, ¿no? Pues estoy pensando, por ejemplo, en algunos casos, como sabemos, en la esquizofrenia. En términos numéricos, las personas serán menos porque la prevalencia de la esquizofrenia es menor, pero el riesgo puede darse de manera muy importante por dos motivos. Porque hay una descompensación en la que puedan darse, por ejemplo, voces imperativas que aboquen a esta conducta, o por ejemplo lo que llamamos la depresión posipsicótica, que también se conoce bien. Esto por hablar de aspectos que tienen más que ver con lo que podríamos decir psicopatología. No quiero reducirme a ello, pero no quiero dejar de mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay otras dimensiones presentes en lo biopsicosocial que son muy importantes y que son también factores, en muchas ocasiones, precipitantes de la conducta suicida. Y ahí entramos en todas las experiencias humanas en las que la persona experimente, ahora la redundancia, el contexto en el que vive como un contexto hostil, como un contexto abusivo, como un contexto excluyente. Y esta es también una experiencia que puede ser muy diversa. Desde una persona que esté viviendo el desarraigo en una situación, por ejemplo, de inmigración, cuando esta conlleva el desarraigo, hasta personas LGTB que pueden tener experiencias de acoso. Estoy pensando en adolescentes con vivencias abusivas en el contexto también del acoso y del ciberacoso. Por poner solo las otras dimensiones que podríamos denominar vinculadas tanto a determinantes sociales de la salud como a violencias entendidas en un sentido amplio
contra las personas que pueden estar detrás o que pueden ser factores precipitantes de que un suicidio se produzca. Esa es la parte de los factores de riesgo, al menos en lo que yo más clínicamente puedo enumerar de manera muy rápida. Pero no quiero dejar de decir, aunque no me preguntes por ello, Javier, que esa es la mala noticia. La buena es que existen factores protectores que son muy eficaces y que la red sociofamiliar efectiva es sin duda la vacuna, podríamos llamarlo vacuna en un término postpandémico, es sin duda lo que previene la prevención del suicidio, lo que previene el suicidio. Y es verdad, los factores de riesgo los conocemos, podemos mejorar la detección en función de la identificación de los mismos, sabemos que no siempre vamos a poder hacer una determinación de quién de las personas que está teniendo esos factores de riesgo finalmente va a terminar realizando un intento de suicidio, pero sabemos que lo que no falla son los factores protectores. Y en eso consisten fundamentalmente los planes de prevención del suicidio, en intensificar los factores protectores y en detectar los factores de riesgo. Muchas veces hablamos en psiquiatría, ¿no?, de la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, que nos ha hablado Javier, pero conocemos, pero a veces no lo mencionamos, me alegra que lo hayas mencionado, el alcohol y las drogas, el resto de drogas, como factor agravante de la enfermedad mental y por tanto precipitante del suicidio, ¿no? En algunos estudios, precisamente de un campo que yo me dedico mucho, que es el TDAH, aumenta el riesgo de suicidio exclusivamente por su asociación con el alcohol y las drogas. El TDAH, si no hay comorbilidad con el consumo de drogas, no aumenta el riesgo de suicidio, pero en el momento que se asocian los dos factores. Y hablaba de la desesperanza, que nos la ha descrito magníficamente Javier Martín en su conferencia, ha descrito como el momento de mayor riesgo de suicidio era el momento en el que sintió esa desesperanza, que tenía certeza de que no había solución a ese sufrimiento. Es que esa es yo creo que la columna vertebral de la lógica suicida de la visión en túnel. Es que este sufrimiento que estoy experimentando y que es incompatible con seguir viviendo no va a tener ningún alivio nunca. Y eso, hablando de libros, lo dijo Lorca mejor que nadie. El peor sentimiento es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Mejor que ningún psiquiatra, el poeta. Paula. Sí, bueno, jolín, pues casi yo no sé qué más añadir, porque es verdad que bueno, si tenemos en consideración que debemos ser conscientes y saber que hay algo que podemos hacer con respecto a los factores de riesgo, los factores de protección y los precipitantes, bueno, si nos centramos un poco más casi en la persona, porque hablamos del contexto biosocial, entiendo que Mercedes le ha dado un buen peso a la parte más bio, ¿no?, a la parte más psicopatológica. Entiendo, Agustina, que igual tú vas más hacia lo social. Bueno, pues yo me voy a centrar un poco más en lo psico, casi por deformación profesional. Pero bueno, creo que sí que es verdad que hay como tres elementos que debemos tener en consideración, ¿no? Por un lado, la desesperanza, porque cuando ciertamente ya no hay nada más que hacer, quienes no nos hemos sentido desesperados alguna vez frente a alguna situación que no sabemos ya qué más hacer y decimos, bueno, pues ya está, que le den. Y ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y no hay una intentona. Hay un segundo factor que yo creo que también es importante, que es el sentirse perteneciente, ¿no? Si yo siento que yo pertenezco a un lugar donde yo importo, y ese por supuesto puede ser yo importo en mi familia. No siempre la familia es factor de protección, a veces puede ser el factor de riesgo. ¿Dónde puedo importar? Pues a veces importo con mis compañeros de clase, importo con mis compañeros de trabajo. Yo tengo la suerte de trabajar y de casi convivir en mi entorno cercano con muchos profesionales de la educación y dicen, jo, es que el entorno seguro o el entorno donde se siente confiado el chaval es el cole, pues el insti y profes de lengua, de mates, la conserje son el lugar donde ir a pedir ayuda, ¿no? Pues si yo siento que al menos hay un lugar donde yo puedo estar segura, donde yo puedo expresarme, donde también, como lo ha dicho Javi, ¿no?, donde yo voy a poder hablar y alguien me va a escuchar,
sin juzgarme, sin darme estos, permitirme decirlo, sin estos consejitos de mierda, ¿no? De anímate, venga, que tú puedes. Si yo tengo un entorno donde yo pueda pertenecer y sentirme importante, va a ser más probable que yo vaya ahí a pedir ayuda. Y este es el otro tercer factor, ¿no? El otro elemento influyente, el sentirse capaz de pedir ayuda, capaz de transmitirlo, capaz de buscar. No, a menudo, como el suicidio no es el plan de nadie, ¿no? Nadie se levanta un buen día y dice, pues hoy no sé qué hacer, ¿no? Sino que han tenido que pasar muchas cositas, y también creo que es importante, ¿no? Lo que estamos hablando, que esto no sucede por un único factor, sino que el suicidio es una cuestión multicausal, multifactorial. Pues creo que también el sentirse capaz y el sentirse empoderado o desempoderado dicen mucho, ¿no? Decía Javi que cuando uno está en una situación de depresión siente que no puede nada, que no puedo ni andar solo por la calle, que no puedo ni vestirme, que no puedo ni ducharme, que no puedo ni comer yo solo. ¿Cómo voy a poder afrontar, pues a lo mejor este factor precipitante que me ha venido y que yo no sé qué hacer con ello? ¿No? Pues si yo no me siento capaz, si yo no tengo las herramientas, si yo no tengo esta habilidad interna, ¿no? De buscar alternativas, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Pues claro, aquí entramos en esta visión en túnel, cuando solamente hay una salida o cuando ya no sé qué más hacer, ¿no? Desesperanza, no pertenencia, no le importa a nadie, incluso muchas veces, ¿no? Las personas sobrevivientes nos lo dicen, es que soy una carga, ¿no? Javi también nos lo ha dicho, es que mi familia tiene que estar ya cansada, o quién va a querer estar con alguien como yo. Bueno, pues es que sentirse una carga también es un factor de altísimo riesgo, y sin embargo, dándole la vuelta, el sentir que yo importo, ¿no? Javi decía, a mi marido, ¿qué cara va a poner? ¿Cómo puedo hacerle yo esto? Pues es que sentirse importante para alguien es un factor protector, ¿no? Y también es nuestra misión potenciar los factores protectores, ser conscientes de los de riesgo y los precipitantes, y en todo momento acompañar, ¿no? Sabiendo acompañar. Aquí sí que quiero meter una pequeña cuña, porque una vez hubo un ejemplo muy bonito que me contó una persona a la que yo estuve acompañando en su proceso de recuperación, y que me decía, es que yo estuve tiempo con una psicóloga, y yo le contaba mi sufrimiento, le contaba mis ideaciones suicidas, les contaba mis autolesiones, y mi psicóloga se echaba a llorar. No pasa nada, tú eres humana, también las cosas te afectan. Aquí también un poco cuidarse humildemente los profesionales y saber dónde sí podemos, dónde no podemos, y hasta dónde me voy a meter. Pero si la otra persona siente que mi dolor te desborda, que no sabes sostenerme, esto está confirmando mi teoría de que lo mío duele, por tanto yo no debo compartir, ¿no? Aquí hago daño. Pues esto también es como apelar a los profesionales a saber acompañar bien, ¿no? Porque el título de psicología lo sacamos después de 4 años, pero tenemos una responsabilidad con saber acompañar, ¿no? Y saber acompañar a la otra persona, pero también saber cuidarnos a nosotros como profesionales, que al fin y al cabo los profesionales sanitarios, los que acompañamos en tercer sector también, son casi los que más bajas laborales por depresión tienen, ¿no? Pues creo que también apelo al autocuidado, que también puede ser un factor de riesgo. Un profesional quemado, un cuidador quemado son factores de riesgo. Bueno, tenemos lamentablemente Mercedes nos tiene que dejar, que tiene una reunión, aunque es la jefa, ella también tiene jefes. Pero antes de irse, una cosa que quería hacer ahora al final es que nos contéis, o que nos cuentes tú ahora, un mito / realidad acerca del suicidio. Bueno, pues sí, yo tengo jefes, Javier, efectivamente. A ver, hay muchos y además muy dañinos, pero si me tengo que quedar con uno hoy, sería el de quien lo dice no lo hace. Quien lo dice no lo hace. Es un mito terriblemente dañino que lleva consigo un juicio moral implícito, cuando no explícito, en torno a ese sufrimiento que se nos está comunicando, quizá pues eso, de una forma que nos pueda parecer, porque detrás de esa frase lo que hay es esa persona realmente lo que quiere es salirse con la suya, manipular, llamar la atención. No, cualquier persona que en su sufrimiento esté diciendo o esté haciendo conductas de este tipo, nos está pidiendo socorro. Y cuando hablamos de prevención de suicidio, no podemos desatender esa petición de ayuda
que no siempre se expresa en el modo en que a alguna persona podría parecerle adecuada. La consulta de un psiquiatra, la consulta de un psicólogo, la consulta de cualquier profesional de salud mental debe ser un lugar en el que se suspenda el juicio, porque es la única forma de que una persona se sienta realmente acogida y pueda comunicar un sufrimiento de esa naturaleza. Así que, por todos esos motivos, yo hoy me quedaría con para desterrarlo definitivamente y además hacerlo extensivo a cualquier ámbito. Cuando alguien tiene la capacidad de poder decir que está pensando en el suicidio, hay que escucharle, porque escuchar, decía Simone Weil, es probablemente la mejor forma de caricia que conoce el ser humano. Y lo siento muchísimo, pero me tengo que ir. Muchas gracias. Bueno, conociendo a Mercedes como la conozco desde hace muchos años, sabía que iba a elegir ese. Agustín, estábamos con los factores implicados desde el punto de vista social. Bueno, después de las presentaciones de las compañeras, que aporto desde el prisma social que puede conllevar el tema de los factores que puedan determinar una precipitación o una protección de las personas en las que están en una situación de desequilibrio emocional, que previamente siempre hay circunstancias personales que pueden haber llevado a ese desequilibrio. Pueden ser, no todos vivimos en el mismo, nacemos en el mismo lugar, crecemos y la crianza ha sido de la misma manera. No todos tenemos la misma educación, el mismo acceso a los servicios, no todos tenemos el mismo empleo, el mismo éxito, los mismos medios para vivir. Todo eso en determinados colectivos puede generar elementos precipitantes que pueden desembocar en una situación emocional, sin llegar a ser patológica, pero una situación emocional en principio, que pueden afectar. Yo creo que los factores de riesgo que ahora estamos trabajando mucho desde la Consejería y con la Oficina Regional, la parte de coordinación sociosanitaria, poder tener unos registros mejores para que los riesgos que vemos, no solamente en salud mental, sino en salud general, puedan estudiarse mejor de los que se están estudiando, porque al final hablamos de datos muy generalistas, ¿no? de indicadores muy generales, pero tenemos que bajar un poquito más al fondo de ese indicador para poder hacer propuestas. Pues yo creo que un factor de riesgo es tener una discapacidad o una dependencia, que tengamos una enfermedad crónica, puede ser la enfermedad mental u otra, evidentemente el tema de los abusos, pero también las situaciones estresantes que nos plantea la vida cuando tenemos una crianza que no es adecuada, no sabemos lo que es adecuado, pero que difiere de los demás, cuando hay un divorcio muy complicado, cuando los niños no tienen unos patrones de funcionamiento y de comportamiento aprendidos muy dispares en las familias, incluso cuando ni la familia tiene expectativas porque se encuentra en una situación social muy complicada, ni los jóvenes, porque tampoco se lo pueden transmitir, tienen unas expectativas adecuadas de vida, o porque uno carece de familia. Es decir, hay también muchas personas que no tienen familia detrás y que no tienen red social detrás. Ni qué decir los temas de laborales, por ejemplo, el sistema de contratación, de abuso, de trato al otro en el ámbito laboral crea muchas diferencias en cuanto a cómo sobrellevar esa situación desde lo emocional y desde lo cotidiano. Las situaciones de deudas que tienen las familias por la forma de la estructura general que tienen las comunidades en las que vivimos, los problemas de conciliación también son muy importantes como elemento de riesgo. En el tema escolar, las dificultades de aprendizaje, los bullying son elementos que también se pueden considerar precipitantes
a tener una afectación emocional. Evidentemente la violencia de género, el haber tenido abusos sexuales en cualquier momento de la vida, el tener pérdidas de figuras significativas y que no somos capaces de resolver ese duelo, por lo que puede implicar de dificultades económicas, de convivencia, emocionales, por toda la tal. Incluso me atrevería a señalar aquí también el tema de la vivienda, ¿no? Hoy el tema de la vivienda está generando también mucho desgaste emocional, que está relacionado con algunos indicadores de los que precipitantes de los que he marcado. Indudablemente lo que nos sostiene o lo que podemos sostener es con los factores de protección. Evidentemente, si tenemos una familia estructurada, cada vez menos, cada vez hay más familias desestructuradas, lo que consideramos el concepto de familia estructurada. Si tenemos una red de apoyo buena, somos una familia muy aislada individualmente, tenemos poca interrelación. Esto es un ejemplo de interrelación dentro de una comunidad, ¿no? Pero no todas las comunidades tienen espacios de interrelación. Si los hábitos de vida son saludables, también son un escudo protector en el funcionamiento. Y también por el tema de la adolescencia, el tema de la aceptación de la orientación sexual, tanto para mí como para mi familia, puede ser doble, efecto de riesgo precipitante o efecto de protección, ¿no? La resiliencia que aprendemos de los mayores, de nuestros mayores, de las generaciones anteriores, yo creo que también es un efecto protector, ¿no? En la vida del individuo. El otro día estaban hablando y hablaban de la cooperación vecinal, ¿no? No ya de la comunidad en general, sino de lo que tengo más próximo, del vecino, ¿no? Puede ser un protector, sobre todo para las personas mayores, ¿no? El poder hablar con la vecina un ratito. Los de mi edad, alguna generación para atrás, en los vecinos nos fijamos poco, no sé el que nos pidan algo muy directo. Esa cooperación vecinal la trataban como un tema de protección y también el que ante circunstancias sociales complicadas, de vulnerabilidad y de riesgo importante, tengamos un sistema de protección que sea protección social, institucional, que sea bueno, ¿no? Yo creo que también puede ser y es un factor de protección o de riesgo, ¿no? Yo creo que esas cosas, bueno, el equilibrio entre una cosa y otra, pues no hay más. Hay estudios recientes de personas en el ámbito universitario, de estudiantes, que están dando también unos índices de ideación autocrítica muy altos. Hay estudios en Valladolid, en la Complu, aquí en Madrid, con la Autónoma, hace un par de años, que dan unos índices muy altos, posiblemente en esa barrera inicial de los 20 años, que cuando uno está empezando la universidad, o en medio de la universidad, ¿no? Pues esto podría ser, desde el punto de vista de la prisma social, los determinantes. Has comentado uno que a mí me impresiona bastante, ¿no? El tema de la vivienda, que ahí sí que hubo un pico, cuando os acordáis de la crisis económica que tantos desahucios llevó y todo el movimiento que hubo, ¿no? Y ahí sí que hubo un cierto pico en esa línea más o menos estable, con vaivenes de incremento, ¿no? Y yo creo que ahí influye también no solo la pérdida material, sino la pérdida del hogar, ¿no? La pérdida del sentido de pertenencia. Del sentido, ¿no? De pertenencia. No sé cómo lo ves tú, Pablo. Es que si no tengo un lugar seguro, si mi casa no es un lugar seguro y no tengo casa, ¿qué me queda? ¿No? Sí, porque incluso se producían desahucios en viviendas de alto standing y eso llevaba, ¿no? Que, joder, te puede ir a una barata, ¿no? Pero es la pérdida del hogar, la pérdida de la pertenencia, ¿no? Pues imaginaos cuando una persona ya está en situación de exclusión social y vive en la calle. Todos estos factores precipitantes, que poco están todos, o casi todos, ¿no? Y es difícil que a una persona no se le vengan ideas, ¿no? O pensamientos, y que se ha quedado congelado, ¿no? En la campaña de frío. Bueno, se ha dejado congelar, ¿no? ¿Eso dónde se contabiliza? Eso no se contabiliza en ningún sitio, ¿no? Agustina,
¿Qué mito has elegido? Pues yo lo voy a leer, ¿vale? Porque no tengo tanta palabra como Mercedes. Hablar sobre el suicidio... Ah, no, perdón, ese lo ha dicho Mercedes. El suicidio no se puede prevenir. Yo creo que sí, que el suicidio se puede prevenir si podemos hacer una evaluación temprana, ¿no? Y en la parte que me corresponde, que es la parte social, yo creo que tenemos que ir a una evaluación por parte del trabajo social en los equipos de salud mental, que haga una previsión de cuáles son las circunstancias sociales de las personas que vienen, por ejemplo, al programa SWIP, ¿no? Que no siempre se está haciendo y que no está instaurado de forma general, ¿no? Eso yo creo que haría o permitiría hacer una intervención temprana, premura, de poder ver si hay algún elemento de esa dificultad que podamos abordar desde el trabajo social de los equipos o desde el trabajo social de atención primaria comunitaria, si se ha detectado en un ámbito más comunitario. Yo creo que eso nos permitirá hacer un diagnóstico de esas circunstancias y poder abordarlas, ¿no? Para no llegar a situaciones de alta carga emocional que pueda tener otras consecuencias más en lo que ya es más emocional, más psicopatológico, más... ¿Y tu mito, Paula? Yo me voy a esforzar en ser todo lo breve que pueda. Casi que el que más me duele o me impacta, o el que más duele e impacta a quienes lo reciben, es el de suicidios de valientes o de cobardes, ¿no? Javier hablaba antes maravillosamente de las etiquetas que se nos van pegando, ¿no? Es verdad que uno tiene esta sensación de que la gente tiene pistolas con etiquetas y se me van pegando. Aquí también apelo a la responsabilidad de cada cual. Todos tenemos una pistola y todos juzgamos también, ¿eh? Y emitimos estos juicios. Pues el juicio de que el suicidio es de valientes o cobardes significa que estamos juzgando o poniendo en valor el sufrimiento. Y yo no creo que sufrir sea ni de valientes ni de cobardes. Yo creo que sufrir es humano y por tanto pensar que quien se suicida es un valiente, bueno, por un lado está romantizando el suicidio, que tan peligroso es, o que sentir que es de cobardes está culpabilizando a la persona y está juzgando su acto y no tanto el sufrimiento que le ha llevado a tomar esta decisión. Creo que habéis elegido tres muy buenos mitos que representan el problema del suicidio, ¿no? Y muy acertados los tres que habéis elegido. Bueno, pido disculpas porque no nos da tiempo, me están ya pidiendo que cerremos porque vamos ya con un poquito de retraso y tenemos el programa muy cargado. Entonces pido disculpas que no hemos podido participar, no os he podido dar la palabra, pero ahora tenemos un descanso con un desayuno en el cual podemos seguir comentando, debatiendo y podéis preguntar, a Mercedes ya no, pero a Agustina y a Paula podéis preguntar y comentar lo que consideréis. Muchas gracias a las tres, ¿vale?